sé que Khan le hizo esto a mi hijo. Khan es un mal tipo, se escapó de la cárcel para hacer esto. Khan debe ir a la cárcel para que yo pueda estar en paz. La vida transcurría tranquilamente, hasta que una tarde fatídica. Tras una larga ausencia, Khan, su exmarido, apareció de repente. Llevaba mucho tiempo siguiendo a Litieka con la intención de vengarse y recuperar a su esposa e hijos. Al ver a Litieka feliz con los celos de Khan se intensificaron. Aprovechando que Litieka estaba trabajando en el jardín, Khan entró a escondidas en la casa, sin hacer ruido. Rápidamente recogió a la bebé Ann, que jugaba sola frente a la casa, y desapareció. Cuando Litieka regresó a casa, no vio a su hija, entró en pánico. Las extrañas huellas de zapatos en el suelo y la puerta entreabierta le hicieron doler el corazón. Su intuición le dijo que algo andaba mal, así que Litieka llamó de inmediato a un entre sollozos. Dejó todo el trabajo y corrió a casa. Al oír la historia, su rostro palideció. Sin dudarlo, y Litieka fueron directamente a la comisaría a denunciar. La policía intervino rápidamente. Con el entusiasta apoyo de identificaron a Khan como el principal sospechoso. Khan, con antecedentes de robo y apuestas, ya figuraba en la lista de vigilancia policial. Se ordenó a los detectives que buscaran urgentemente a Khan y Ann. Se activó la red de información y se instalaron puestos de control en todas las rutas de entrada y salida de las montañas. Durante esos días, Litieka vivió con miedo y desesperación. Siempre estuvo a su lado, consolándola, animándola y haciendo todo lo posible por apoyar a la policía. Usó sus contactos, incluso enviando a personal de su empresa a inspeccionar los alrededores, proporcionándoles toda la información útil que pudo recopilar. El señor Peter Nguyen, padre de sigue en el extranjero, pero siempre está al tanto de toda la información en su país. Al principio, permaneció indiferente, pero al enterarse de que Khan lo había secuestrado, aunque no eran parientes consanguíneos, su ansiedad se hizo evidente en su rostro. Pidió a sus abogados que apoyaran a y Litieka en su colaboración con la policía. Tras muchos días y noches de intensa búsqueda, la policía finalmente encontró el escondite de Khan. Llevó a Ann a una casa abandonada en lo profundo del bosque, donde él y su madre vivían, lejos de la zona residencial. Khan fue arrestado de inmediato. Ann, aunque algo asustado, afortunadamente no sufrió daños físicos. Litieka abrazó a su hija con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Al ver a su hija sana y salva, sintió como si le hubieran quitado un peso de encima. Khan fue llevado a juicio por secuestro de menores y amenazas a terceros. Con pruebas claras y el testimonio de Litieka, junto con sus antecedentes penales, Khan recibió una sentencia justa por sus actos. Fue sentenciado a una pena de prisión más larga, el precio a pagar por su egoísmo y ceguera. Un nuevo comienzo. Tras el incidente, Litieka se dio cuenta de que su vida y la de sus hijos necesitaban un cambio radical.
Litieka completó oficialmente los trámites de divorcio con Kan. Con la ayuda de Un, la vida de Litieka y sus 2 hijos volvió gradualmente a la normalidad. El segundo bebé también fue dado de alta del hospital, sano y adorable. Un ya no ocultó sus sentimientos. Le propuso matrimonio a Litieka, no con palabras floridas, sino con sinceridad y el compromiso de protegerla siempre a ella y a sus 3 hijos. Litieka aceptó. El señor Peter Nguyen, al presenciar la perseverancia, la bondad y el amor de Un por Litieka y sus nietos, finalmente aceptó gradualmente. Comprendió que la felicidad de su hijo era lo más importante. Aunque aún tenía prejuicios sobre la igualdad social, el amor y la madurez de Un lo hicieron reconsiderar. Litieka, una joven de montaña con un destino difícil, encontró un lugar tranquilo donde vivir. Ya no tenía que afrontar los días oscuros sola. A su lado estaban un hombre sincero y cálido, y 2 niños inocentes. Su vida era ahora una historia de resiliencia, amor y esperanza por un futuro mejor, donde reinaban las risas de los niños y el calor de una familia completa. Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas unas horas después de ser detenido en la sala de detención policial, Kan escapó con valentía. Con la astucia y la experiencia de un exprisionero, aprovechó la debilidad de los guardias, rompió la cerradura y escapó durante la noche. La noticia de la fuga de Kan de la prisión se extendió rápidamente como un duro golpe para Litieka y Un. La ira, la decepción y un miedo extremo los envolvieron. El peligro está cerca. La fuga de Kan no solo representa una gran amenaza, sino que también pone a Litieka, Un y los niños en mayor peligro que nunca. Kan es ahora un hombre desesperado, sin nada que perder, y sabe claramente quién lo metió en prisión. El objetivo de Kan en ese momento probablemente no solo era recuperar a An, sino también vengarse. La policía amplió inmediatamente la búsqueda. Se movilizaron fuerzas especiales y se reforzaron los controles. La orden de búsqueda de Kan se emitió en todo el país. Sin embargo, el hecho de que un criminal experimentado como Kan se escondiera en una zona montañosa y escarpada dificultaba enormemente la búsqueda. Un era muy consciente del peligro. Inmediatamente aumentó la seguridad de Litieka y An. Contrató más guardaespaldas e instaló cámaras de vigilancia alrededor de la casa de madera recién terminada incluso en su propia casa. El bebé An fue trasladado a una zona más privada, bajo estricta seguridad.
El segundo bebé, aún en incubadora, también fue trasladado a un hospital de alta seguridad. Un y Peter Nguyen tuvieron que usar todos sus contactos y recursos para garantizar la seguridad de la familia. Litieka vivía con un miedo extremo. Cualquier ruido extraño, cualquier figura que pasara, la sobresaltaba. Temía no solo por ella, sino también por la seguridad de sus hijos. Un intentó tranquilizarla, prometiéndole que no permitiría que nadie les hiciera daño. Pero ni siquiera aún pudo ocultar la tensión en su mirada. Sabían que les aguardaba una confrontación inevitable. ¿Podrían atrapar a Can antes de que pudiera hacer algo peor? ¿Y podrían Litieka, Un y los niños capear la tormenta con seguridad?